consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Así. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Vamos a declararlo fuerte. Él resucitó, brilla como el sol. ¡Fuerte! Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive. Levante su voz. Siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo. Vamos a danzar así. Vive, Él vive, por siempre reinará. Siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Cristo vivo está. Aleluya. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final. Todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz
resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, su trono, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Yo te voy a invitar a que si tú crees esta palabra, tú levantes tus manos al cielo y exaltes el nombre del Señor. Abras tu boca en esta tarde y levantes adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien que grite con nosotros, ¡aleluya! Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo,
Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy, domingo, quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón, no sin antes oremos al Señor y le demos gracias a Él por todo lo que Él ha hecho y nos ha dado en nuestras vidas, y orar para que el Señor hable a través de este mensaje a cada uno de nuestros corazones. Inclinamos nuestras cabezas por un momento ahí donde se encuentra y hacemos una oración a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Mi Padre, en este día que estamos aquí como tu iglesia reunidos, Señor, delante de ti, te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor, para ponerlo por práctica. Gracias te doy por todo lo que tú haces y por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, hoy tengo un mensaje que se llama Adoremos al Señor. La adoración que Dios espera es la adoración que sale de lo más profundo del corazón, sincero, verdadero, humilde de un cristiano, que es guiada y motivada por el Espíritu Santo. En nuestros tiempos a veces tenemos a confundir que cantar unas cuantas canciones significa adoración. Ahora, claro que sí podemos cantar canciones y a la misma vez adorarlo, pero no significa que solo cantar es la adoración, que eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios así: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Muy bien, quiero comenzar hablando primeramente acerca de lo que es la adoración. El término adorar se ha tergiversado mucho en nuestros tiempos, o se ha encapsulado ese término únicamente a levantar manos y cantar unas cuantas canciones. En los versículos 21 y 22 de Juan 4 que leímos, el Señor dice, hablando con la mujer samaritana, Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre o en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Y esa es la frase que quiero resaltar en este día, que es la parte de: ¿sabemos realmente adorar a Dios nosotros? ¿Sabemos realmente a quién estamos adorando? Como mencioné anteriormente, el término adorar es una palabra que hoy se usa mucho por las personas para relacionar sus cantos, sus actividades hacia el Padre. Pero la palabra adorar viene es mucho más extensa que unos cuantos cánticos, que unas cuantas canciones, que levantar manos. La adoración de Dios o a Dios va mucho más allá que eso. Por eso es que muchos de nosotros como creyentes fallamos cuando tenemos que adorar al Padre, porque a veces no sabemos realmente cómo adorarlo, o a veces no sabemos a quién estamos adorando. Y este fue el caso cuando Jesús aquí se encontró con esta mujer samaritana. Ella era una parte, digámosle, renegada del pueblo de Israel. Era una parte que los israelitas los hacían a un lado porque eran mestizos. Y en la mente de los samaritanos, ellos creían que sabían adorar. Ellos creían que los rituales y todo lo que ellos hacían era adoración verdadera al Señor, hasta que vino Jesús y le dijo: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Jesús vino a poner a esta mujer en el verdadero contexto de la adoración, hacerle entender que ciertos rituales no significan necesariamente que estamos adorando al Señor. La palabra
palabra adorar significa reconocimiento a Dios por su santidad y majestad. Es un reconocimiento que nosotros le hacemos como hijos de Dios a nuestro Padre, porque Él es santo y porque Él es el Dios todopoderoso. También la palabra adorar significa reverenciar y honrar al Señor, y eso es precisamente la base de lo que es la adoración. En hebreo la palabra adorar es una palabra que se llama cha'a, que significa inclinarse o postrarse. Y en griego la palabra adorar es proskineo, que también significa postrarse o reverenciar. Como vemos aquí, los dos términos que se usaron en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para describir adoración, no tienen nada que ver absolutamente con ciertos rituales o con cánticos, aunque los cánticos se pueden usar para adorar al Señor. Adorar a Dios es la actividad más noble que pueda tener un hombre, un ser humano. Es la actividad más elevada, lo más alto y sublime que usted y yo podamos hacer para darle a nuestro Padre, porque nosotros vivimos agradecidos por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo por nosotros. Tan importante es el tema de adorar correctamente a Dios, que esta será nuestra mayor actividad durante la eternidad, cuando estemos allá con el Padre en el cielo. El libro de Apocalipsis describe que cuando estemos allá vamos a adorarlo, pero no solamente, dice que los ángeles, los querubines, los serafines, que nos describe la palabra de Dios, todos ellos viven continuamente adorando y adorando y adorando al Padre, lo que significa cuán importante es la adoración a nuestro Señor y por qué Él la toma con seriedad. En Apocalipsis 7, versículos 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Como podemos ver aquí, miramos que en el cielo estaban todos los seres que estaban ahí, estaban adorando al Padre continuamente, y a través de canciones ellos también adoraban al Señor. Pero dice principalmente que estaban algunos alrededor del trono y otros estaban postrados con el rostro en tierra, lo que nos indica una posición de humildad, una posición de alabanza, de agradecimiento al Señor, una posición en la que estamos reconociendo la autoridad de nuestro Señor. Cuando adoramos a Dios, estamos rindiéndole culto al Dios, lo cual implica un reconocimiento a todos sus atributos divinos. Cuando lo adoramos, reconocemos que Él es bueno, que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es poderoso y que Él nos ama con un amor inmenso, con un amor eterno, y todos los demás atributos que tal vez podamos mencionar en la palabra de Dios o que salgan de nuestra propia boca. Eso es rendirle a Dios a través de nuestra alabanza, nuestras palabras, de nuestra actitud, de nuestro estilo de vida, decirle: Dios, tú eres grande y poderoso. La adoración es la reacción, o debe ser la reacción de un hombre pequeño y pecador ante la cercanía y grandeza de nuestro Señor. Por eso el motivo principal de la adoración deben ser el agradecimiento y la honra. Simplemente cuando nos acercamos a adorar a Dios, tiene que ser agradecimiento y honra a nuestro Padre. El centro de la base o el centro de la adoración tiene que ser el Señor. Nosotros los seres humanos, cuando nos reunimos para cantar, para adorar, para escuchar la palabra de Dios, o cuando lo hacemos íntimamente en nuestra casa, en nuestro hogar, y estamos adorando al Padre, nosotros los seres humanos tenemos que pasar desapercibidos, porque el centro de la adoración es Dios. El centro de esa reverencia que nosotros le damos al Señor es Él, no nosotros, como lastimosamente hoy día vemos cuando tantos predicadores, tantas personas creen que el centro de la adoración son ellos mismos, y ellos captan más la atención que Dios mismo a través de los cánticos o las alabanzas. Cuando nos reunimos entonces para rendirle culto a Dios, nosotros los cristianos debemos pasar desapercibidos. Si esto no ocurre, entonces Dios no es el centro de la adoración.
La adoración tiene que ser un estado espiritual en el cual el corazón del hombre está maravillado y extasiado por la grandeza de Dios y porque Dios nos permite tener comunicación con Él a través de nuestro corazón y de nuestro espíritu. La adoración entonces no puede encasillarse simplemente a cantar unas cuantas canciones, aunque como lo mencioné anteriormente, es parte de. La adoración tiene que ser un estilo de vida. La adoración no es un evento que se hace por allá. La adoración es un estilo de vida. Todos los días, a través de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestro comportamiento, rendimos culto al Señor y elevamos su grandeza y el testimonio de quién es Dios ante los demás seres humanos. A través de eso estamos entonces también adorando al Señor. Entonces la adoración es un estilo de vida. No puede la adoración simplemente ser algo que vamos a hacer un fin de semana o que hacemos en un evento especial al cual se nos llamó a participar. La adoración es diariamente, es todos los días, cada vez que oramos, cada vez que nosotros le pedimos ayuda a Dios, cada vez que hacemos la obra de Dios, entonces estamos adorando al Señor. La mujer samaritana, al oír esto, al oír lo que Jesús le dijo, que los samaritanos saben muy poco de a quién están adorando, la pregunta entonces que Jesús nos da es, ¿cómo y dónde se debe adorar a Dios? Entonces aquí vamos ahora a mirar más bien el segundo punto, que es, ¿qué desea Dios? En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice el Señor Jesucristo: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ahora veamos un poco del contexto histórico de lo que Jesús está diciendo aquí. Para los samaritanos, la adoración se encasillaba únicamente a un tiempo y un lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo se podía realizar cierto lugar y cierto día. Por eso es que el Señor está diciéndole que llegará el momento donde no tendrá importancia si se adora en ese monte. El monte a la que la samaritana está refiriéndose es el monte Gerizim. Ahí era el único lugar que los samaritanos reconocían como lugar de adoración. Y que la forma en que ellos lo hacían es la manera que ellos creían que era la correcta. Para los samaritanos, como adoraban a Dios, otros pueblos, otras ciudades, no era la correcta. Hasta que viene Jesús y le aclara a esta mujer y le hace ver que está equivocada. Que llegará el momento donde no tendrá importancia dónde se adore, no tendrá importancia cómo se adore, sino que lo más importante es que lo hagamos de todo corazón y con todo nuestro entendimiento hacia nuestro Padre. En el libro, en Juan 4:20, el Señor le dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos, aquí está hablando la mujer samaritana a Jesús, y dice, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Como podemos ver, esta mujer samaritana nos está diciendo que para ellos la adoración solo se encasillaba en un lugar y en un estilo de hacerlo. Por lo tanto, esto no les permitía a ellos entender y comprender lo que era mente adorar al Señor, hasta que el Señor Jesucristo viene y aclara sus nublados, aclara su mente, aclara sus pensamientos para guiarla de una manera correcta. Vivir así era algo común, no solo para los samaritanos, sino inclusive para muchos de nosotros los cristianos. La adoración a nuestro Padre no es de todos los días. La adoración a nuestro Padre se reduce a un fin de semana, se reduce a veces simplemente a cantar unas cuantas canciones, levantar las manos al Señor, y el resto del tiempo vivo mi estilo de vida, vivo como yo quiero, actúo como yo quiero, porque simplemente creemos que el único momento en que tenemos que adorar a Dios, en el único lugar que tenemos que adorar a Dios es en la iglesia. Y por eso muchas veces, así como a los samaritanos, Dios nos tiene que decir, como a ellos, y corregirlos de que estaban equivocados,
de que llegará el momento, y estamos ya hablando después de que Jesucristo haya muerto y resucitado, o sea, ya para nuestros tiempos, esto que Jesús está diciendo es ya efectivo, de que no importa el lugar y no importa cómo se haga, sino que Dios busca una verdadera adoración todos los días, no necesariamente, aunque tiene que ser también en el templo de Dios, pero también en el trabajo, también en el lugar de estudios, también en la casa, también en todo lugar que vayamos. Nuestra forma de vivir tiene que ser una forma de adorar al Señor. Para este momento en que Dios o Jesús está hablando con esta mujer, ya Dios estaba cansado de la hipocresía de su pueblo en cuanto a la adoración. Acuérdense que Jesús mismo amonestó y corrigió a algunos hombres que se llamaban judíos muy religiosos, y los corrigió haciéndoles ver y diciéndoles que con la lengua alababan al Señor, pero que sus corazones estaban muy lejos del Señor, y eso representaba lo que para muchos de este tiempo era la adoración. Ahora, si podemos hablar y si podemos mirar esto y trasladarlo a nuestro presente, nos daremos cuenta que no estamos muy lejos de esa amonestación que Jesús dijo, de que con nuestras lenguas alabamos al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. Porque muchas veces podemos cantar una canción, pero no necesariamente la estamos viviendo. Podemos decir que nos rendimos ante el Padre en una canción, pero no necesariamente en la vida real, en el día a día, en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, nos estamos rindiendo al Señor. Para este entonces ya Jesús o el pueblo estaba cansado de una falsa adoración. Tan es así que de la misma manera, cuando Jesús fue al templo, lo encontró lleno de vendedores, lo encontró lleno de personas que hacían mercadería, vendían mercadería, que habían ya cambiado todo lo que era el sacrificio, todo lo que implicaba el ritual del sacrificio para adorar al Padre. Se había vuelto un comercio, y lo estaban haciendo dentro de la casa de Dios, porque inclusive ya habían perdido el respeto por lo que era la verdadera adoración, el respeto por lo que era verdaderamente venir y acercarse al Padre y poder trabajar o adorarlo continuamente. Dios estaba cansado. Confinar la adoración a un lugar y tiempo es la adoración que el Señor rechaza totalmente. Esa es la vida que llevan las personas religiosas, que han hecho de su relación con Dios una relación religiosa. Creen que el único día que hay que congregarse, creen que el único día que hay que levantar manos y cantar canciones es cuando vienen a la iglesia, y eso si es que vienen a la iglesia, porque hemos confinado a Dios a un tiempo y lugar. Y cuando Jesús encuentra a esta samaritana que le dice que ellos actúan de esa manera, Jesús inmediatamente procede a corregirla y a hacerle ver que estaba equivocada. La adoración no es solamente cantar unas canciones, aunque es parte de la adoración total, completa, la que Dios busca. Es la adoración donde nos rendimos en cuerpo, alma y espíritu a nuestro Señor. Es la adoración que todos los días nosotros hacemos a nuestro Padre a través de nuestro testimonio, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras decisiones. Estamos adorando al Padre. Entonces mi pregunta es, si vivimos en pecado, si vivimos en desobediencia, si estamos viviendo una vida que no agrada a Dios, ¿cómo podemos decir que adoramos al Señor? ¿Cómo podemos decir que tenemos una vida de adoración? Desde luego que no. Nos convertiríamos igual que los samaritanos, que los fariseos, que estos mercaderes que vendían en el templo. Nos convertiríamos igual que esos fariseos a los cuales el Señor le dijo con su lengua me alaban, pero su corazón está lejos de mí, en que simplemente creen que adorar a Dios es decir unas cuantas palabras bonitas al Padre, cantar una canción bonita que me sé, pero en la vida real lo que canto no refleja mi estilo de vida. Más bien refleja un estilo de vida religioso, que cumple rituales religiosos, que se han hecho ya una costumbre en nuestras vidas. Y Dios no está recibiendo la adoración que Él quiere que usted y yo le demos a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento. Acordémonos entonces que aquí está esta mujer samaritana debatiendo con Jesús acerca de la forma y el lugar donde se debe adorar a Dios. Pero hay un pequeño problema. Esta mujer
que está diciéndole al Señor que es en el monte Gerizim y que ellos son los verdaderos adoradores, está teniendo un pequeño conflicto en lo que dice con su estilo de vida. ¿Por qué un pequeño conflicto? Juan capítulo 4 versículos 17 y 18 dice la palabra de Dios así: no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Como podemos mirar aquí hay un conflicto. ¿Por qué un conflicto? Porque ella está hablando de adoración. Ella está hablando de que el monte Gerizim es donde se tiene que adorar. Pero su estilo de vida refleja algo totalmente lo opuesto. Ella misma reconoce que no tiene esposo. Ella misma reconoce que su vida con este hombre no es correcta delante de Dios. Ella misma reconoce que necesita cambiar esto. Entonces aquí nos encontramos en el clásico conflicto que nosotros los creyentes tenemos. Creemos que levantar las manos, creemos que cantar una canción, creemos que venir a la iglesia una fin de semana o cada vez que tenga la oportunidad ya es adorar. ¿Y nuestro estilo de vida? ¿Cómo estamos adorando a Dios a través de nuestro estilo de vida? ¿Cómo esta mujer que tiene este estilo de vida, que ya ha tenido 5 hombres y ahora con el 6º que está viviendo, es simplemente tampoco su esposo y viene a debatirle al Señor Jesús acerca de lo que es la adoración? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos llegar a hacer esto? ¿Cómo con nuestro estilo de vida, a veces en desobediencia, en rebeldía, con nuestro estilo de vida que a veces no sigue al Señor, que se congrega cuando quiere, que vive cuando quiere, que hace lo que Dios tiene, que le pide cuando quiere, que no sirve al Señor, y a veces le estamos debatiendo a Dios lo que es la adoración? O a veces debatimos o llegamos a decir, es que yo adoro al Señor. Porque cantamos una canción, ¿estamos adorando al Señor? Porque levantamos las manos significa que ya estamos adorando al Señor. Estas son parte de adorar a Dios, pero no es la adoración que Dios pide para su pueblo. Dios pide una oración integral, que sea no solamente cuando cantamos y levantamos manos, sino en nuestro testimonio, en nuestro estilo de vida, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en lo que hacemos diariamente. Dios está pidiendo de nosotros una adoración integral. Adorar a Dios como lo hacía esta mujer samaritana en un cierto lugar y en un cierto tiempo, nos dice a nosotros que ella vive simplemente una vida religiosa como la viven muchos millones de personas alrededor del mundo, como la viven muchos cristianos que van a las iglesias donde solamente adoran al Señor a través de un cántico, cierto momento y en cierto lugar, y el resto del tiempo viven como ellos quieren. Esta mujer no tiene autoridad moral para venir a decirle al Señor lo que es la adoración. Esta mujer no tiene autoridad moral para venir a decirle al Señor y debatirle al Señor lo que es la verdadera adoración. La adoración entonces ya no sería confinada más a un lugar y un tiempo después de que Jesús vino a morir por nosotros, sino que ahora la adoración a nuestro Padre tiene que ser todos los días, no solo a través de un cántico, no solamente a través de unas canciones, sino integralmente nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, la forma en que nosotros vivimos, las decisiones que nosotros tomamos. Como le dije, esta mujer samaritana está debatiéndole al Señor lo que es la adoración, pero su estilo de vida no concuerda con la de una vida o una persona que quiere vivir bien para Dios y agradar al Señor. Ahí es donde nosotros debemos volver. Ahí es el punto donde nosotros tenemos que meditar. ¿Estoy verdaderamente adorando al Señor a través de mi vida? ¿Es mi vida un claro testimonio al mundo de adoración? ¿Es mi vida un claro testimonio de una persona que se rinde completa y totalmente al Padre? ¿Es mi vida un claro testimonio? ¿Es un medio de adoración por el cual yo puedo adorar al Señor? ¿Qué decisiones estoy tomando? Acuérdese que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Quiere decir que en nuestro interior no solamente mora el Espíritu Santo, sino que también tiene que haber una adoración al Señor. Que todo nuestro cuerpo, nuestra vida, tiene que adorar al Señor de todas las formas que nosotros estemos compuestos: cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros
o lo que Dios demanda y lo que Dios vino a pedir a través de la adoración es que volvamos a lo que en un principio Dios quería que fuera la verdadera adoración. En el versículo 23 de Juan 4 dice la palabra de Dios así: el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Pero de cuál manera? ¿Cuáles son las personas entonces? Jesús está diciendo, Dios busca personas que lo adoren de esa manera. ¿De cuál manera? Pronto les diré de qué manera dice el Señor que debemos adorarle. Lo que está diciéndole a esta mujer samaritana es, de la forma que tú lo haces, no es la forma que Dios anda buscando. De la forma en que tú crees que estás adorando a Dios, estás equivocada, mujer, porque no es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando adoradores de un solo día. Dios no anda buscando adoradores de una canción. Dios no anda buscando adoradores que se dicen ser cristianos, pero que su estilo de vida dista mucho de una vida de santidad y de una vida de entrega. Entonces, ¿cómo es la adoración que Dios anda buscando? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Jesús le dice a esta mujer, incluso 2 veces le recalcó lo importante que para Dios es la adoración como Dios la anda buscando. Y lo dice en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24. Dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. ¿Cómo ya llegó? Con la presencia de Jesús. Ya llegó la verdadera adoración. Cuando los verdaderos adoradores, inclusive, vea que Dios aquí está agregando un adjetivo a la palabra adoradores. Ya no es solo adoradores, ahora Dios tiene que decir los verdaderos, aquellos que coinciden su estilo de vida, su pensamiento, su actuar, sus decisiones, su santidad, su corazón concuerdan con lo que Dios pide y demanda de cada uno de nosotros. Y dice entonces, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y luego en el versículo 24 más adelante dice, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El Señor 2 veces le recalca a la mujer samaritana lo que Dios anda buscando. Y es una adoración integral, tanto en espíritu como en verdad. Y eso es lo que quiero hablar en este momento. ¿Qué busca Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. Quiero hablar primeramente en espíritu. ¿Qué es el espíritu para empezar? ¿Qué es el espíritu? Que el Señor pide que lo adoremos de esa manera. El espíritu es el núcleo de quienes somos usted y yo. Es el centro de nuestra voluntad y las emociones. Entonces, cuando Dios quiere que lo adoremos con espíritu, en espíritu está diciendo que nuestra voluntad tiene que entregarse a Él, que nos tenemos que someter en espíritu a Él, en nuestra voluntad tenemos que entregársela a Él. Acuérdese cuando Jesús estuvo orando en el huerto Getsemaní. Y cuando Él le dijo al Señor, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero que se haga su voluntad. Aquí Jesús nos enseña lo que verdaderamente es la adoración que el Padre anda buscando. No solamente una adoración de boca, es una adoración en la cual estoy entregando mi voluntad al Padre. Aunque no me gusta, aunque a Jesús no le gustaba ir a la cruz, aunque Él no quería ir a la cruz, aunque Él no deseaba ir a la cruz, al final terminó postrado, rindiendo y sometiendo su espíritu, su voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la adoración que Dios anda buscando. No es un cántico solamente. Someter nuestra voluntad al Padre. Aquí estoy, Señor. Sé que lo que me pides no me gusta. Sé que lo que me estás diciendo que tengo que dejar, no quiero dejarlo, pero como es tu voluntad, entonces sí voy a obedecerte. Sí lo voy a hacer. Esa es la verdadera adoración que Dios anda buscando. Así que entonces el núcleo, el espíritu, es el núcleo de quienes somos, es el centro de nuestra voluntad y nuestras emociones. Significa que también, aparte de la voluntad, tenemos que entregarle nuestras emociones al Señor. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, cómo me siento, cuáles son mis sueños, mis metas, todo eso tengo que entregárselo también al Señor. Dios es un ser espiritual, por lo tanto la adoración en espíritu es algo que va más allá de lo físico. Sí, está bien postrarse
postrarse, sí, está bien levantar manos, sí, está bien cantar, que eso es algo físico, pero va más allá de lo físico. La adoración que Dios busca es en el espíritu, donde nuestra voluntad y nuestras emociones sean sometidas a Dios para que Él haga su obra en nosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros someter nuestra voluntad y nuestro espíritu a nuestro Señor? Nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Cómo nos cuesta entregarle a Dios mi voluntad? Yo siempre quiero hacer lo que yo quiero y no permitimos que Dios interfiera. Y tengo sueños, tengo metas, tengo ambiciones y yo quiero esos sueños y esas metas, pero no involucramos a Dios para que sea su voluntad, para que tengamos el visto bueno final de si es su voluntad que eso se lleve a cabo. Jesús en el huerto Getsemaní, al igual que usted y yo, a veces no deseamos cosas, no queremos pasar por cosas, pero Jesús al final le entregó no solamente su voluntad en el huerto Getsemaní al Señor y le dijo, pero que se haga tu voluntad. Le entregó sus emociones. Le entregó todo lo que él sentía, su miedo, sus temores, todo se lo entregó a Dios. Esta es la adoración que Dios pide en espíritu. Esta es la adoración. A veces la gente tiende a confundir alguna especie de show, de movimientos que creen que es el movimiento del Espíritu Santo, y a veces es más la carne que realmente el Espíritu. Porque el Espíritu, lo que Dios pide de nuestro espíritu es que se someta a su voluntad, que se quebrante delante de Él, que se doblegue delante de Él. Es lo que Dios anda buscando. En Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 8 el Señor dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras. Esto es adorar al Señor. Es rendirle nuestro corazón a Él. Es rendirle nuestra alma. Es rendirle nuestra voluntad. Es rendirle al Señor todas esas cosas que Dios demanda. Por eso cuando Él vino y le explicó a la mujer samaritana que la adoración que Dios buscaba era en espíritu, estaba diciéndole: yo no quiero una adoración que esté confinada a un lugar o a una forma o a un tiempo. Yo quiero una adoración diaria, integral, que me entregues tu voluntad, que me entregues tus fuerzas, que me entregues tu alma, tu corazón totalmente. Eso es lo que Dios estaba diciéndole. Jesús se lo estaba diciendo a la mujer samaritana. De hecho, la raíz de la palabra adorar significa inclinarse, rendirse. Entonces, cuando Dios nos dice adorar en espíritu, estamos diciendo al Señor que yo rindo mi espíritu al Señor, con todo lo que implica el espíritu, la voluntad y nuestras emociones. Dios nos dice que no podemos adorar espiritualmente a Él si primeramente Dios no ha llenado cada rincón de nuestro ser. Todas nuestras emociones y nuestra voluntad tienen que estar sujeta entonces a Dios. Y ahí estaremos adorándole verdaderamente en espíritu. Esa fue la gran protesta de Jesús contra los fariseos y contra otros judíos de aquel entonces, que se había vuelto falsa la adoración. El templo lo habían tomado como un lugar de mercadería, como un mercado para vender animales, y se habían perdido hasta el respeto por la casa de Dios, y ya no era el lugar donde se iba a adorar, sino era el lugar donde se iba a comprar. Y también Jesús amonesta a los fariseos: ustedes me alaban con su lengua, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Jesús tiene que darnos esta explicación. ¿Qué es lo que anda buscando Dios? ¿Qué es el tipo de adorador que Dios anda buscando? No uno que alabe de lengua, pero su corazón viva en pecado o viva en desobediencia. No uno que simplemente venga a la casa de Dios por algún interés particular que no sea el de adorarlo y el de rendirnos ante el Señor. En segundo lugar, el Señor no solamente entonces le dice a esta mujer samaritana la forma y el tipo de personas que Dios anda buscando, sino que también le dice en espíritu, pero también le dice y en verdad. ¿Pero qué es la verdad? En el contexto de este versículo, la verdad significa tener un conocimiento correcto de Dios. Ese es el contexto real de la palabra verdad.
sobre la que Jesús está diciendo. Usted tiene que tener un concepto correcto de Dios. Si usted no tiene un concepto correcto de Dios, usted no puede adorar algo que usted no conoce. Usted no puede adorar algo que usted no sabe. Y para eso tenemos que conocerlo al Señor. Si no tenemos ese conocimiento del Dios que servimos, nunca le adoraremos en verdad. Porque usted nunca sabrá que Él es grande, nunca sabrá que Él es poderoso, nunca sabrá que Él es amoroso, nunca sabrá que Él es santo, nunca sabrá todos los atributos de Dios. Por eso la verdad aquí significa tener un conocimiento correcto de nuestro Señor, y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, meternos a estudiar los versículos, los textos bíblicos que me van a enseñar quién es Dios verdaderamente, a través de cada historia, a través de cada profecía, a través de cada situación que la Biblia nos narra. Podemos conocer el carácter de Dios, cómo Él actuó, cómo Él se movió, qué cosas hizo a favor de su pueblo, qué obras milagrosas hizo, cómo su poder ayudó al pueblo de Israel a salir adelante, a vencer y a conquistar. Todo ese es el conocimiento correcto que tenemos de Dios. Si usted no lee la Biblia, ¿qué conocimiento tiene de Dios? Y si no puede tener un conocimiento de Dios porque no lee la Biblia, ¿cómo va a adorarlo entonces en verdad? No puede adorarlo en verdad. Conocer la verdad, escúcheme esto, conocer la verdad nos hará desearla, vivirla y compartirlo. Y esa es la adoración correcta. Porque cuando llegamos a conocer a Dios correctamente, estamos conociendo la verdad absoluta. Y cuando conocemos la verdad absoluta, deseamos entonces esa verdad para nuestras vidas. Deseamos entonces poder vivirla. La deseamos compartir, por eso vamos y le testificamos y le hablamos a otras personas de Cristo, porque ya conocí la verdad y porque ahora tengo el conocimiento correcto de mi Señor, de mi Padre. Puedo ir y compartirlo con el vecino, puedo ir y compartirlo con los amigos en la escuela, puedo compartirlo en el trabajo, puedo compartirlo aún en la iglesia, donde quiera que vaya, porque el conocimiento de la verdad nos hará desearla, vivirla y compartirla. Y esto nos llevará a la adoración correcta. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Escuche. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Aquí el Señor nos está aclarando el concepto de la verdad. ¿Cómo podemos decir que tenemos una comunión con el Señor, que yo soy cristiano, pero no pongo en práctica lo que yo supuestamente digo, que sé, conozco de mi Señor? Cada vez que usted lee la palabra de Dios, conoce un poco más de Dios. Cada día que usted lea la Biblia, conoce un poco más, y un poco más, y un poco más del Señor. Y entre más usted conozca de Dios, más va a desear conocerlo a Él. Y cuando desea conocerlo a Él, entonces más va a desear vivir como Él nos pide que vivamos. Y cuando nosotros vivimos y experimentamos ese conocimiento de Dios, vamos a desear entonces compartirlo, hablarle a otros. Los invitamos a la casa de Dios, los invitamos a la iglesia, les hablamos de Cristo en el trabajo, les hablamos de Cristo en el barrio, les hablamos de Cristo en la escuela, les hablamos de Cristo donde quiera que vayan, porque yo quiero compartir mi experiencia del conocimiento de la verdad con otras personas. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el Señor Jesús vino a cambiar totalmente el concepto erróneo que tenían los samaritanos y otros judíos de lo que era la adoración, para enseñarnos la adoración que Dios anda buscando, pero que tristemente muchos todavía no han descubierto, porque muchos vivimos como los samaritanos de ese entonces. Creemos que la adoración es solamente en un lugar y de una manera, y que mi estilo de vida no concuerda o no debe concordar con lo que yo predico o con lo que yo canto. Y no es así. Jesús vino a enseñarnos entonces que la adoración que nuestro Señor quiere, que la adoración que nuestro Padre quiere, tiene que ser integral. Espíritu, el centro de nuestra voluntad y nuestras emociones. Entregarle a Dios toda nuestra voluntad y todas mis emociones. Y en verdad, tener el conocimiento correcto de quién es Dios.
Los judíos y otros pueblos, como los mismos samaritanos, ya habían perdido de vista la verdadera adoración y la habían convertido en un acto religioso, un ritual. Cuidado, hermano, y no nos está pasando lo mismo, que lo que usted y yo creemos que es adoración simplemente es un ritual que hemos cambiado. Se ha vuelto una costumbre en nosotros porque ya perdimos de vista lo que verdaderamente Dios demanda de un adorador en espíritu y en verdad. En Mateo 21, versículos 12 y 13 dice otra vez: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Se imagina usted la indignación que pudo sentir Jesús cuando llegó al templo del Señor? Un lugar destinado para adorar, un lugar destinado para rendirnos a Él, para hablar en oración, comunicarnos con Él y escuchar lo que Él tiene que decirnos. ¿Se imagina usted llegar a ese lugar y lo indigno que Él se pudo sentir en ese momento, la gran indignación que sintió al ver que la casa del Señor, un lugar destinado, dedicado para la adoración y la alabanza al Señor, para la oración, ahora se había convertido en un lugar, en un mercado, y que la gente iba ahí nada más para comprar productos, pero no para adorar? ¿No es esta una imagen muy similar a la que estamos viendo en nuestros tiempos, en nuestros días como creyentes, donde a veces la gente ya perdió de vista lo que verdaderamente es ir a adorar al Señor? Perdió de vista lo que la gente, lo que verdaderamente es ir a la casa de Dios, rendirnos al Señor. Hoy venimos a la casa de Dios y vemos a la gente con sus celulares, vemos a la gente buscando en Facebook, en medio culto, o buscando cosas, o inclusive mandando mensajes, o vemos gente que se sale en media predicación o en media alabanza a contestar una llamada telefónica como si algo llegara a pasar urgente que no pueden dejarla para después, y que en ese momento le quieren dar prioridad a ese momento que quieren tener con el Señor. Hoy vemos cómo las iglesias se han convertido en lugares de show, de espectáculos, y ya no en la casa de adoración donde llegamos a cantar, a adorar, a alabar al Señor. Y podemos hablar ahí de miles de cosas de lo que la casa de Dios se ha convertido en nuestros tiempos, tiempos muy similares a cuando Jesús vino a la tierra y encontró en el pueblo judío. Los samaritanos adorando al Señor solamente en un lugar. Para ellos la adoración solo tenía que ser en el monte Gerizim y solo tenía que hacerse de la manera que ellos decían. Para los fariseos creían que la adoración era simplemente alabar a Dios de lengua, cantar unas canciones, decir cosas bonitas de Dios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Para los sacerdotes de aquel entonces, la casa de Dios dejó de ser una casa de oración y se convirtió en un mercado donde usted podía venir y comprar lo que usted necesitaba para el sacrificio. El espíritu sin verdad, escúcheme esto, el espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional y superficial. Por eso es que el Señor nos dio dos elementos fundamentales de lo que Dios busca en un adorador: espíritu y verdad. No pueden estar por separados. No pueden estar separados. Usted no puede adorar solo en espíritu y no adorarlo en verdad. O no puede adorarlo en verdad y adorarlo solo en espíritu. Son esenciales, los dos tienen que estar, porque cuando el espíritu no conoce la verdad, o la verdad no está sin el espíritu, entonces simplemente lo que usted y yo vivimos es una experiencia emocional, superficial, un ritual religioso que venimos a cumplir cada fin de semana para apaciguar mi conciencia delante de Dios de que ya cumplí mi tiempo con Dios. ¿Qué pasa entonces cuando se acabe la emoción, esa experiencia emocional y superficial? El corazón se enfría, y es cuando muchos creyentes se empiezan a enfriar y a alejar de Dios, porque dejaron de adorar a Dios de la forma que Él lo pide, en espíritu y en verdad. La verdad sin espíritu producirá un encuentro seco y sin pasión, que muchas veces únicamente conduce a un legalismo extremista. La adoración se traduce entonces en un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado en las Escrituras. Jonathan Edwards,
pastor y teólogo del siglo XVIII, dijo: debo pensar que es mi deber elevar las emociones de mis oyentes tan alto como me sea posible, con tal de que sean afectadas o afectados únicamente por la verdad. Si las emociones nuestras no son afectadas por la verdad, nos volveremos fríos, secos. Quiero terminar hablando acerca de llegar a su presencia. En Juan 4, versículos 27 y 29 nos dice, el Señor continuó su conversación con sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Después de que esta mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, ella entendió el principio correcto de la que es la verdadera adoración. Ella entendió que el camino que ella estaba llevando o lo que le habían enseñado sus antepasados de la adoración estaba equivocado. Ella dejó todo tirado y corrió hacia su pueblo para contarles a todos ellos de la experiencia que habían vivido. Ella cuenta todo lo que él le dijo y todo lo que ella experimentó en ese encuentro con Jesús. Toda esa experiencia que ella había tenido con el Señor en aquel pozo había cambiado verdaderamente el corazón de ella. Porque la adoración tiene como efecto no solamente rendirnos, postrarnos a nuestro Padre, sino que la verdadera adoración, quienes tienen verdadera adoración, quienes practican la verdadera adoración todos los días, sufren una transformación en el corazón, sufren una transformación en su espíritu. ¿Cuál es la mejor manera de saber de un verdadero adorador? Está cambiando. ¿Cuál es la verdadera forma de saber que una persona no está adorando, sino ha hecho de la adoración un ritual religioso? Sigue siendo la misma persona de siempre, sus actitudes, su comportamiento, su estilo de vida, su pecado, sigue siendo el mismo todos los días. La adoración, la verdadera adoración solo nos puede llevar a un lugar, a un encuentro transformador con nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que hizo esta mujer samaritana, paso por paso. En primer lugar, dice que dejó su cántaro. Ese cántaro que era compañero inseparable durante años en su camino hacia el pozo, testigo de viajes y miradas acusadoras de otras personas, ya ella no necesitaba más de ese recipiente para sentirse llena. Acaba de conocer el verdadero amor y la gracia del Padre. Dejó abandonado su cántaro. Dice en segundo lugar que volvió al pueblo. Pudo irse para cualquier otro lado. Pudo huir de la vida que llevaba. Decidió regresar donde necesitaban escuchar un testimonio de transformación que Dios había hecho en ella. Número 3 dice que le decía a la gente. Ella no podía quedarse callada ante semejante milagro y ante semejante experiencia que acababa de tener. No podía quedarse callada, así que llegó al pueblo y empezó a decirle a todo lo que la gente, lo que había pasado. Algo nuevo había pasado en su vida, aquel encuentro con Jesús, el lugar que ella se encontró con Jesús, sufrió una transformación y ahora tenía que decírselo a todo el mundo, lo que ella estaba experimentando. En cuarto lugar, ella dijo: vengan a ver. Su transformación no fue egoísta. Quería compartir lo que Dios hizo con otros. Los estaba invitando: vengan a ver, vengan. Quiero que conozcan a Jesús. Yo quiero que vengan a la iglesia. Quiero que busquen de Dios. Vean lo que Dios ha hecho en mí y lo puede hacer en ustedes. Número 5, ella dice: me ha dicho todo lo que he hecho. Ella está reconociendo su vida de pecado. Ella en ese momento está reconociendo que sí, que vivía con un hombre que no era su esposo. Ella está reconociendo en ese momento que sí, su vida no estaba agradando a Dios en su estilo de vida, en su vida diaria, en su comportamiento. Y lo reconoce con humildad delante de todo el mundo, haciendo ver que ella fue tocada por eso, por el Señor. Y por último, el número 6, ella dijo: ¿no será este el Cristo? Anteriormente, en Juan 4:19, ella le había hablado de profeta.
había tratado a Jesús de profeta, pero ahora, reconoce que es el Salvador, reconoce que es el Cristo. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, a cambio recibimos un toque maravilloso, hermoso de su presencia en nuestras vidas. Llegó delante de Jesús aquel pozo, con sus costumbres, sus rituales religiosos, de lo que ella creía que era la adoración. Y cuando se fue de ahí, salió una mujer cambiada y transformada, entendiendo qué es lo que verdaderamente Dios pide de un adorador. Esta mujer no sabía cómo adorar correctamente a Dios, pero después de ahí aprendió que la adoración es con estilo de vida, que la adoración verdadera a Dios es integral. Es así como la adoración fluye cuando hay un corazón transformado, conectado con Dios. La adoración verdadera no depende de cosas visibles, lugares geográficos o de adoradores que me motiven a hacerlo. El adorador verdadero ejerce fe y su adoración es a Dios cada día. En el Salmo 24, versículos 3 al 5 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Mire lo que estamos mirando, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice: ¿quién puede subir al monte de Jehová? No es cualquiera. Dice que tiene que tener unas manos limpias y corazón puro. Eso es verdadera adoración. Ha entregado a Dios su espíritu y tiene un conocimiento de Dios correcto. Y ahora él puede subir a la presencia de Dios. Y una vez allí, Dios hace un cambio maravilloso en su vida. Voy terminando con esto. En nuestros días, Dios se cansó y puso el mundo en pausa. Se cansó del ser humano, su pecado, su maldad, de un ser humano que ha destruido su creación. Todos hemos visto cómo la naturaleza ha vuelto a surgir, cómo aquellos animales que antes se alejaban de los seres humanos hoy vuelven a aparecer, porque Dios le dio una pausa a su creación de la maldad de los hombres. Dios se cansó del pecado de los hombres y cerró todos aquellos lugares donde el hombre iba a divertirse, a pervertirse, a practicar abiertamente sus inclinaciones sexuales, su pecado, su maldad, y Dios cerró esos lugares en este tiempo. Pero también Dios no solo se aburrió del mundo, Dios se aburrió de las iglesias que han hecho de los cultos, que han hecho del servicio a Dios puros espectáculos mundanos en nombre de Dios. Dios se cansó también de los artistas cristianos que solo buscan reconocerse a sí mismos. Dios se cansó también de los predicadores mercenarios, mercaderes del evangelio. Así que Dios puso al mundo en pausa, no solamente al mundo como tal, sino aún a los mismos cristianos, porque el mundo perdió de vista lo que era adorarle a Él. Y nosotros, la iglesia de Cristo, nos hicieron cerrar todas las iglesias porque Dios está cansado de un cristianismo falso, de una adoración hipócrita, de una adoración que solo busca exaltarse el ser humano y no Dios. Una adoración que solo busca: reconózcanme a mí, pero no nos rendimos, nos congregamos para rendirnos, para darle a Dios todo nuestro corazón y nuestra vida. Todos olvidamos lo que verdaderamente es adorar a Dios. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, nos está dando la oportunidad de volvernos a Él y adorarle verdaderamente en espíritu y en verdad. Ya no hay nada que nos robe esa adoración al Señor. Ya no dependemos artistas cristianos que influyen muchas veces y tristemente de una manera negativa sobre muchos cristianos. Ya no dependemos de eso, solo dependo de mi corazón y Dios para adorarlo. Tengo mi casa, mi lugar, mi espacio donde adorar al Señor, porque Dios busca en estos días verdaderos adoradores en espíritu y en verdad.
Quiero que inclinemos nuestras cabezas por un momento, antes de finalizar. Ahí donde usted se encuentra, yo quiero que usted incline su cabeza y deje que el Espíritu Santo hable a su alma, a su corazón. Hoy hablé, o el tema de hoy era, adoremos al Señor. Ya no podemos seguir encasillando a Dios o encasillando la adoración a simplemente levantar manos y cantar unas canciones. La adoración va mucho más allá de eso. La adoración que Dios busca. Esta mujer samaritana vino al Señor a decirle que solamente en el lugar que ellos escogieron y de la forma que ellos lo hacían era la verdadera adoración. Sin embargo, Jesús le dijo a esta mujer: ustedes no saben, ustedes saben muy poco a quién adoran. Y tenía toda la razón. A veces parece una amonestación para nuestros días presentes. Parece que no sabemos a quién estamos adorando. Porque si supiéramos verdaderamente a quién estamos adorando, no haríamos como cristianos tantas cosas que desagradan al Padre. No viviríamos de una forma que desagrada al Padre. Entonces Jesús viene y le da una explicación a esta mujer diciéndole lo que verdaderamente Dios busca de la adoración. Y dice que Dios busca personas que le adoren, verdaderos adoradores. Pero ¿cómo son esos verdaderos adoradores? Adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu, que rindan a su voluntad, sus emociones. En verdad, que tengan el conocimiento correcto del Padre. Porque cuando usted tiene el verdadero conocimiento del Padre, usted va a poder adorarle con todo su corazón, porque conoce sus atributos, porque le ha buscado y le conoce. Y nuestra adoración deja de ser un ritual, deja de ser superficial. Nuestra adoración deja de ser algo que simplemente es adorarle con la lengua, pero que nuestro corazón esté lejos. Nuestra adoración deja de ser ir a un lugar por algún interés particular para ir a la casa de Dios, pero ya no era para adorarlo, como pasó con los hombres que pusieron un mercado en el templo. Dios busca verdaderos adoradores. Por eso Jesús amonestó a esta mujer y le dijo, parafraseadamente, el Señor le dijo: tú estás hablándome de adoración y mira cómo estás viviendo. Es la misma pregunta que nos dice a nosotros. Tú dices que me adoras, hijo. Tú dices que me adoras, pero mira tu pecado. Mira tu maldad, mira tu estilo de vida, mira lo que estás viendo, lo que estás oyendo, lo que estás tocando, los lugares que estás visitando, y dices que eres un adorador. Eso fue lo que le dijo esta mujer samaritana. Lo que tú crees que eres una adoradora, pero tu estilo de vida dista mucho de lo que es un verdadero adorador. Por eso el Señor nos aclara que la adoración que Él busca no es un ritual, el cumplimiento simplemente de ciertos rituales, levantar manos, cantar una canción y me voy para mi casa a vivir como yo quiero el resto de la semana, y luego vuelvo a la otra semana a cumplir el mismo ritual. La adoración que Dios busca es de todos los días, que todos los días rindamos nuestra voluntad y nuestro espíritu a Él, nuestras emociones. La adoración que Dios busca es que le busquemos, que busquemos en su palabra todos los días para tener el conocimiento correcto de quién es Él. Entonces nuestra adoración será totalmente diferente a la que nosotros conocemos. Vamos a orar. Pidámosle al Señor en este día que Dios hable en nuestros corazones. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu bondad, por tu amor, tu misericordia. Gracias te doy por todo lo que tú haces en este día. Padre, hoy que estamos en medio de esta situación, que muchos lugares han sido cerrados, yo siento en mi corazón, Señor, que ha sido porque tú estás cansado. Te cansaste del ser humano que ha destruido tu creación. Te cansaste del pecado en los seres humanos y cerraste todos esos lugares donde la humanidad iba a divertirse y a pervertirse. Pero también te cansaste de muchas iglesias, si no es que de todas las iglesias cristianas. Te cansaste de falsa adoración, de iglesias que han convertido su casa en más que un show, un espectáculo,
Te cansaste de los artistas cristianos que buscan más promocionarse ellos y ser reconocidos ellos que te conozcan a ti. Te cansaste de los mercaderes del evangelio que lo utilizan únicamente para tomar y adquirir riquezas personales. Por eso hoy, Señor, ayúdanos a convertirnos en verdaderos adoradores, que te adoremos como tú quieres que lo hagamos, que lo adoremos correcta y perfectamente como tú lo pides, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido, mi Señor. Amén, amén. Hermanos, les recuerdo que hoy también estaremos de 12 a 12:30 aquí en las instalaciones de la iglesia, por si usted gusta venir a dejar víveres, una ofrenda o algún donativo, se lo agradeceríamos con todo el corazón. Que el Señor me los bendiga y que tengan una hermosa tarde.